Muy buenas tardes, soy Nicolás Lúcaro, esto es Radio Exitosa, son las 12:06 de la tarde, estoy de regreso después de unos días pocos pero intensos de vacaciones. Está con nosotros don Enrique Cornejo, que se ha cortado el pelo. Bienvenido, feliz año. Feliz año para ti, para toda la producción y para todos los oyentes. Se ha achivolado para tratar de conquistar a las bases juveniles del partido Aprista. Están movidas las cosas. Lo único que no me voy a quitar es el bigote. Eso está bien, es una cuestión de principios. No, además el tío bigote ya es una marca. A mí me pasa lo mismo, una vez me quité el bigote y mi mujer no me habló hasta que me volvió a crecer el bigote. En mi caso es una creación colectiva, porque el bigote no es precisamente algo que yo tenga en exceso, más bien me cuesta. Sí. Pero los chicos lo pusieron en las redes. Sembrárselo. A ver, voy a hacer el tío bigote como quedó la de como Jimmy la Fallon. marca. Ustedes vieron a Jimmy Fallon cuando le preguntó a Donald Trump si podía ver si su peinado era verdadero y lo despeinó y era su pelo, solo que no sé qué cosa hacía Donald Trump. Pero bueno, la cosa está complicada con el asunto de Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que va a haber en el Perú un antes y un después en la lucha contra la corrupción, después de que se sepan los nombres. Ahora, la tranquilidad con la que lo dice Enrique Cornejo es que Enrique Cornejo no ha tenido nada que ver. No he tenido nada que ver, no tengo nada que ver y soy el primer interesado en que se salgan los nombres ya. Pero claro, bueno, entiendo que esto tiene que salir como parte de una investigación. Yo he seguido el proceso más o menos sistemáticamente. Dicho sea de paso, yo recomiendo que sigan las noticias de Brasil ahora con la maravilla que es el cable y el internet y todo eso. El registro que está haciendo Globo. Globo tradicionalmente ha sido una cadena que no se ha involucrado en asuntos políticos, pero ahora le está dando todos los días en el noticiero, en el programa fantástico de los domingos en la noche, hay una información siempre de lujo sobre lo que está pasando. Y además involucrando al actual presidente, ¿no? No, claro, lo cual por supuesto que sí, porque lo que ha ocurrido para los oyentes que no han estado siguiendo el tema de Brasil tiene una trascendencia realmente excepcional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza, es decir, Odebrecht como empresa emitió un comunicado el 1 de diciembre titulado "Perdón, Odebrecht erró", que es una declaración de culpabilidad, donde dice que la empresa como empresa ha tenido prácticas ilegales, ha pagado comisiones ilegales, ha estado involucrado en actos de corrupción y se compromete, uno, a colaborar con la justicia para que toda la verdad se sepa y, en segundo lugar, a desarrollar a partir de esta declaración del 1 de diciembre del 2016 prácticas diferentes para evitar que la corrupción, o sea, que ellos sean parte de una cadena de corrupción. Pero la confesión es muy grave porque lo que significa es que durante años y en todos los países donde ha operado ha repetido las mismas prácticas. Sí, incluso el hecho que aparezca la justicia suiza y la justicia norteamericana le da un carácter global, porque ellos tenían una empresa aparentemente que se dedicaba exclusivamente a generar este tipo de comisiones o coimas, de manera tal que han violado normas nacionales en otros países, lo que involucra pues un tema ya mucho más complicado. Por eso yo digo que esto va a ser un antes y un después. Yo espero que cuando ya estén sancionados los que tengan que estar sancionados, y muy duramente, la justicia, pero sobre todo las leyes peruanas y todos los que estamos involucrados en el tema público, tengamos claridad en que tenemos que ser mucho más drásticos en las normas, pero también prevenir. Por ejemplo, hoy día, hace un mes, en noviembre, ha salido la nueva norma ISO, es la 37.000, que es la norma de la lucha contra el soborno. Una acción concreta debería ser que toda empresa que tenga relaciones con el Estado debe aplicar la norma ISO 37.000, que solamente permite que tengas mecanismos que van previendo situaciones de posibles irregularidades o sobornos. Claro, pero, o sea, yo creo que hay que insistir un poco en esto de Odebrecht. ¿Por qué? Es decir, el acuerdo que Odebrecht, para poder seguir existiendo en Brasil, porque en realidad ese es el sentido que tiene el acuerdo. Igual ocurre en Estados Unidos, ¿no? El compromiso es, vamos a pagar 6.800 millones de reales, que es más o menos 2.000 y tantos, 2.200 millones de dólares. Y junto con eso hay el compromiso que está suscrito no solo por la empresa, sino por cada uno de los involucrados, de que 77 ejecutivos de Odebrecht van a contar todo lo que saben, y ya empezaron. Claro. Ahora, empezó Marcelo Odebrecht, ¿no?, para dar el ejemplo, y ha involucrado pues a medio mundo. El problema es que todavía hay la barrera de protección
con la justicia suiza, que se ha hecho un compromiso. No solamente eso, sino que si hay rutas, como parece ser de lo que yo también estoy leyendo, de cuentas, algunas cifradas, otras no, y de empresas a donde han habido transferencias, retiros, parece que algunas de las cuentas no tienen ya dinero. Entonces tienen que investigar a dónde se fue ese dinero. Y además los sistemas que se usaron, porque acá se habla de un modus operandi, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se hacía? Se financiaban campañas electorales, ¿no? A cambio del financiamiento de esa campaña electoral se tenía la participación en obras públicas por la que se pagaba comisiones. Pero esas comisiones fueron sofisticándose, es decir, no era simplemente te transfiero dinero a una cuenta o te entrego dinero, como alguna vez acusaron a algún expresidente de recibirlo en cajas de zapatos, ¿no? Algún ciudadano italiano acusó a algún expresidente de eso, peruano, sino que es la creación de supuestos proveedores o incluso algunos reales, es decir, una forma en que yo te pago una coima, creo una empresa que me va a prestar servicios, por donde yo creo la empresa, yo pongo la maquinaria y yo te contrato al personal, ahora la empresa es tuya. Entonces tú me estás prestando un servicio real, me estás dando un servicio de maquinaria, pero resulta que todo lo pagué yo, que te regalé la empresa, sí. O se la regalé a tu hijo, o se la regalé a los socios de tu hijo, que es lo que hay que investigar. Sí, claro. Ahora, la pregunta es ¿por qué se ha avanzado tanto en la investigación en Brasil? Acá ni siquiera empezamos. Yo entiendo que, me imagino que el fiscal de la Nación que hoy día va a dar una conferencia de prensa abundará en los detalles que todos queremos conocer, pero entiendo que el Ministerio Público tiene la información de las fiscalías correspondientes de otros países desde noviembre y está construyendo el caso, es decir, armando con los nombres que pueda tener las rutas críticas de cuentas y empresas, en fin, y mientras no tengan el caso construido es un poquito irresponsable salir, porque pueden prevenir a los involucrados, hacer que se limpien pruebas y otras cosas más, ¿no? Ahora, y el caso de OAS, porque de lo que se está hablando es que, y la propia ministra de Justicia está haciendo una campaña en el sentido de que no se contrate más con Odebrecht. Entonces, lo que no tiene explicación es este fenómeno. OAS, que es la otra gran constructora cuyo presidente y cuyos ejecutivos más importantes están presos en Brasil, sí. Y que la acusación que les hace la justicia brasileña es exactamente la misma que Odebrecht. Es decir, de haber desarrollado una práctica sistemática de corrupción en sus operaciones. Entonces, lo que no se entiende es, hay un proceso en Brasil contra OAS, sus directivos están presos o camino a estar presos al borde de la prisión en el momento que estos hechos que voy a escribir ocurren. No tienen plata para pagarle a sus proveedores de las obras estas ¿no es cierto?, de la autopista, ¿no es cierto?, de la vía esta, ¿no?, la línea amarilla. La línea amarilla. Y de repente la Municipalidad de Lima les concede una obra que sacan de la manga, que no estaba en ningún lado, que era el bypass de 28 de julio, sí. Que termina costando una fortuna y que la hace OAS. Sí. Más allá del error. O sea, ¿cuál es la explicación? Claro, efectivamente está fallando el sistema, ¿no? Está fallando el sistema. Deberíamos tener filtros y digamos, claridades más rápidas y más certeras para por lo menos evitar que se vuelva a contratar mientras se investiga, porque también la investigación puede dar lugar a que muchos de los temas que se están tratando, evidentemente se demuestra que no son así, pero mientras debería el Estado tener un mecanismo de precaución. Y yo diría que el Estado peruano, junto con otros estados, deberían también liberar una lucha internacional para que se eliminen los paraísos fiscales. En realidad hay que cortarle la posibilidad de que quien tenga dinero indebido tenga, digamos, alguna posibilidad de ocultar el dinero. Y los paraísos fiscales están ahí. Ahora, César Vázquez Bazán, que fue en algún momento ministro de Economía del primer gobierno de Alan García, y que se ha convertido en una especie de perseguidor de Alan García y de la actual dirigencia que todavía se mantiene en el partido aprista, ha dicho cosas bien gruesas, ¿eh? Ha dicho que Julia Alba, hija de Alba Castro, trabajó para Odebrecht, pero ha dicho también que un hijo suyo trabajó para Odebrecht. Sí, está equivocado. Javier, que es un hijo mío, es biólogo, se dedica a temas medioambientales. Él ha trabajado en temas ambientales en el Manu, en la Bahía de Paracas, y también ha trabajado en la selva brasileña, pero para una empresa que se llama Santo Antonio, que es una hidroeléctrica, y él ha trabajado en mitigación de impacto ambiental de la empresa. Esa empresa, el principal accionista es Electrobras, que no tiene nada que ver con Perú, ni conmigo, ni con ninguna actuación que yo haya tenido, y además, su trabajo ha sido un trabajo técnico y no vinculado a nada a lo político. Odebrecht es una parte de un consorcio de constructoras que tiene una partecita de la
del accionariado de Santo Antonio, pero no maneja la administración, lo maneja Santo Antonio. Ahora, y el tema este de Plasencia, de Osvaldo Plasencia, que ha sido responsable del proyecto del tren eléctrico de Lima, ¿no? ¿Cuál es el papel de él en todo esto y cuál es la vinculación con usted? Yo mantengo por las personas el respeto que se merecen mientras no se pruebe algo concreto, y yo espero que él pueda hacer sus descargos si es que tiene algún cargo, porque también todos son especulaciones. Osvaldo Plasencia es un ingeniero que estuvo trabajando mucho tiempo en el Ministerio de Transportes en la época del presidente Toledo. Él ha llegado a tener cargos directivos importantes en Provías. Cuando llegó el gobierno de Alan García y era ministra Verónica Zavala, él salió del Ministerio de Transportes. Hasta donde he podido averiguar, no por ninguna razón particular ni negativa, sino porque simplemente tenía un cargo de confianza, no se lo robaron y él salió. Y después, en ese interín, él ha estado trabajando en Palacio de Gobierno. Él trabajó en Palacio de Gobierno y desde ahí, por la propia afirmación del presidente García ante la comisión Lavallato, ¿no? Plasencia, el ingeniero Plasencia, desde Palacio de Gobierno seguía de cerca proyectos de inversión para garantizar su buena ejecución y eficacia. Después, cuando el tren eléctrico, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que es un órgano desconcentrado, pasa del municipio de Lima a Transportes, eso ya es en mi época, él va y trabaja en la ejecución del proyecto. Sin embargo, a juicio de lo que he podido leer y que todos hemos leído, él no participa en los concursos por la concesión del metro, línea 1, porque él trabaja para ATE, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Y quien hace los concursos por el tren eléctrico tramo 1 y tramo 2 es Provías Nacional, que es otro órgano. Entonces, que tiene su comité de selección. O sea, que la autoridad lo que hace es administrar el tren, pero no... Opera. Entonces, a él le están imputando, entre comillas, y en condicional, que habría firmado algunas adendas que de repente no corresponderían. Bueno, eso es algo que tiene una explicación técnica, pero yo debo decir algo. Cuando se habla de obras públicas, yo distingo dos cosas, ¿eh? Primero, las coimas, y hablando así con toda claridad, creo que las coimas no solamente son reprochables y son delitos, nunca debieron existir aquí. O sea, las obras que se han hecho porque son buenas obras, sirven al país y se han hecho a buenos costos. Y bien... Sí, pero el metro 2... perdón, la línea 2 ya es mala, ¿eh? Sí, claro. Pero vamos a separando. A ver, para explicar. En este momento tenemos dos delaciones que vienen desde Estados Unidos, concretas para Perú, que hablan de 29 millones de dólares entre el año 2004 y el 2014. Eso es exactamente... Que no significa, y eso hay que aclararlo también, que estamos hablando de todos los hechos de corrupción que han ocurrido. Correcto. Se refieren a dos de las 77 confesiones que van a ocurrir. Correcto. Pero de estos dos ya podemos hablar. Se habla de que de los 29 millones de dólares, 20 millones corresponden a una coima que se habría pagado el año 2005 y se dice concretamente para una obra de carretera. O sea, la única obra importante de carretera que se concesionó en 2005, gobierno de Toledo, son 3 tramos de la Interoceánica Sur. Ok, entonces yo creo que la investigación... Son las famosas adendas, ¿no? No tiene que ver con las adendas, no. Los adendas son luego. Posterior, pero voy a explicar por qué. Entonces, la carretera interoceánica tiene 5 tramos. Los tramos 2, 3 y 4 son de carretera nueva, 1000 kilómetros, que están en montaña y en selva baja. Son difíciles por la geografía y estas 3 se concesionaron durante Toledo. Solamente un pequeño cálculo que tenemos que hacer todos para ver lo de los costos. 1000 kilómetros, vamos a ponerle un costo por kilómetro en selva de 1,5 millones, está bajísimo, ¿eh? Puede ser más de 2. Ahí nomás, en esos 1000 kilómetros hay 1.500 millones de dólares, a grosso modo. Eso lo sabe cualquier estudiante de ingeniería de primer año. Además, hay 2 tramos más, el tramo 1 y el tramo 5, que se licitaron durante el gobierno de García. El tramo 1, Graña y Montero, peruanos, el tramo 5, Hidalgo, ecuatorianos. O sea que durante el gobierno de García, en la interoceánica, no había brasileros contratados. ¿Correcto? Los brasileros están en las 2, 3 y 4, junio del 2005. Y dicen que ahí ha habido 20 millones que se han pagado entre el 2004 y el 2008. Y obviamente, si alguna investigación hay que hacer es... ¿qué pasó allí? Si lo recibieron esas coimas, ¿quiénes fueron? Y a mí me llama mucho la atención que nadie de ese gobierno esté hablando, ni siquiera para declarar, por lo menos, yo no tengo nada que ver.
¿no? Me parece que en su momento, cuando sepamos los nombres, seguramente tendremos... Ahora, lo que me pregunto es por qué no, es decir, por qué de repente, uy, qué sorpresa, ¿no? O sea, resulta que había corrupción. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba con César Hildebrand en el programa En Persona, fue, o para la revista, así, no me acuerdo, porque hace una pila de años. Exitosa. Yo hice 2 reportajes para los cuales fue mi fuente un ingeniero, que es una persona a la que no puedo nombrar, que tenían que ver con Odebrecht. Una fue Chavimochic. Me dijo, han inaugurado una obra que no está terminada. Y allá tendría que haber penalidades, y me dio mucha información, y era verdad. Y peor fue lo de Charcani. O sea, en Charcani sueltan el agua y se raja el túnel, y resulta que el agua venía helada y la montaña era volcánica, entonces había una contracción inevitable que supuestamente debió estar prevista y no estaba prevista, pese a que habían supervisores, todo estaba arreglado. Correcto. Entonces, en los 2 casos, en ese momento, ¿cuándo fue ¿Cuándo terminó? Los 80, sí, ¿no? Charcani es el presidente de Belaunde. Bueno, no, pero esa fase, la fase final, o sea, era Charcani 4. Charcani 4 se llama. Era Odebrecht. Sí, claro. ¿No? Y era además dinero del Banco de Brasil, me parece, en ese momento. Entonces, ya en ese momento era un escándalo y simplemente nadie decía nada. Y nadie, es decir, en el CADE que había el otro día en Paracas, la corrupción en el Perú no existe. Ahora, permíteme seguir explicando. Entonces, Interoceánica Sur tiene esta situación de fechas, ¿está claro? Después vamos a hablar del tren eléctrico, ¿ya? Ya. Pero hay que completar la historia de la Interoceánica. ¿Por qué se tienen que hacer adendas después? Se tienen que hacer porque el señor Alejandro Toledo, presidente de la República, y sus ministros de ese entonces, licitaron conscientemente los 3 tramos de la Interoceánica con un proyecto subvaluado, sin estudio técnico y sin SNIP. O sea, licitaron... O sea, que inevitablemente iba a suponer que iba que... Mira, solamente estoy haciendo el ejercicio de sencillo. 1000 kilómetros a 1.5 son 1500 y licitaron con 800. O sea, ahí nomás faltaban 700, más los otros tramos, más los adicionales que siempre aparecen. Ahí salieron los casi 2.000 millones de dólares que costó la Interoceánica. Es un error decir, oye, qué barbaridad, subió de 800 a 2.000. No, momentito. Cuando termine el expediente técnico recién se tiene el valor. Pregúntele al señor Toledo por qué licitó sin tener la plata. Ya, pero ustedes, ¿qué es lo que...? Bueno, entonces, acá ya no se puede hablar de ustedes, porque estoy viendo, o sea, el APRA, la dirigencia del Partido Aprista expulsará a los militantes cuya responsabilidad en el pago de sobornos de la empresa Odebrecht quede comprobada, sostuvo Javier Velázquez Quesquén. Está muy bien, y deben expulsarlo a todos, sea que sea, si es que lamentablemente hubiera algún compañero que está vinculado. Yo espero que no, pero si lo hubiera... Ayer La Torre decía que si un aprista comete un delito, tiene que ser sancionado doblemente, con la ley que corresponda, pero con la, situación de ser aprista y haber traicionado los ideales. ¿Y cuál es la partido. situación de Alan García? Porque la cercanía de Alan García, hasta el Cristo ¿no? ¿Quién pagó el Cristo? Yo no puedo hablar por Alan García. Algunos de mis compañeros se enojan cuando yo digo esto. Enrique Cornejo pondría las manos por Alan García. Enrique Cornejo pone las manos por Enrique Cornejo, ¿no? Y yo sí quiero decir públicamente mi tremendo fastidio, lo digo así, mi tremendo fastidio de que el abogado, el compañero Alan García, se haya atrevido a mencionar mi nombre en una entrevista, dando una especie de suspicacia de que Enrique Cornejo podría ser el que explique. Oiga, señor Medina se apellida, ¿no? Wilber Medina, sí. Usted está muy equivocado. Será muy abogado usted, pero usted tiene que saber cuándo ofende el honor de las personas. Y esto es evidente, lo ha escuchado todo el mundo, lo ha visto todo el mundo. Entonces deja la impresión, lo digo en condicional, porque todavía no he escuchado a Alan García decirlo, pero que el abogado de Alan García, que entiendo en esa entrevista dijo, preguntaba por la periodista, ¿y usted ha conversado con Alan García? Y dijo, sí, por supuesto. Venga a decir eso, yo por lo menos lo rechazo y me parece una acción que si está orientada a bajarme la llanta para que el camino a la Secretaría General, pues van a conseguir totalmente lo contrario. Mi firmeza, mi claridad y mi honestidad están allí en primera fila. Y por lo menos conmigo no se equivoquen. Ahora, ¿qué va a pasar con esta investigación? Porque ya tenemos una primera información, que es una primera, porque se dice, sí, en el Perú se pagaron 29, no, ojalá hubieran sido 29 millones, es bastante más que eso por lo que se entiende. Y la pregunta es, ¿cuál es el capítulo siguiente? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Porque esto no solamente involucra
a lo que debe ser la función, vamos a escuchar qué dice el fiscal de la Nación, es verdad, sino a decisiones prácticas de los propios partidos, porque la declaración de verdad que bien bacán como declaración, vamos a expulsar ya, pero ¿qué va a hacer el partido para hacer su propia indagación sobre el comportamiento de sus militantes en la función pública? Yo creo que el partido debería tener, y es una de las cosas que yo propongo, unos filtros que permitan chequear primero todo aquel que se inscriba en el partido, porque ¿cómo voy a saber yo si alguien que se está inscribiendo de repente está metido en algún tema de lavado de activos o que tiene algún antecedente vinculado al crimen organizado? El partido tiene que tener sus mecanismos de protección. El partido tiene que tener una comisión que esté por encima del bien y del mal, que esté chequeando y orientando estos temas para garantizar una idoneidad en la acción partidaria. Y yo pienso que la mejor forma de hacerlo es transparentando la acción, rindiendo cuentas, estableciendo no solamente lo que establece la ley, sino más allá de lo que dice la ley, ¿no? Yo, por ejemplo, estimularía que el partido se inscriba dentro de este sistema ISO 37000 para que tenga un mecanismo generador de criterios antisoborno, porque el soborno no solamente es el gran soborno, sino el pequeño también. ¿Qué debería pasar? Me dicen que ha llamado Wilber Medina, ¿no tiene inconveniente, Enrique? Ninguno. Espero que sea para rectificarse. Wilber Medina, abogado de Alan García, está en la línea. Wilber, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Aló? Sí, Wilber, buenas tardes. Estamos con Enrique Cornejo, que está muy mortificado por las expresiones que usted ha tenido con respecto a él, que las explicaciones que él tendría que dar sobre el tema de Odebrecht. Nicolás, en principio yo no he llamado, me ha llamado la producción y yo no quiero discrepar con Enrique, con el doctor Cornejo, a quien tengo mis más mejores conceptos de su persona, su capacidad. Lo que yo he afirmado es un hecho cierto. Hay una resolución firmada por él, que lo designa a un señor Plasencia, a quien tampoco conozco, y según tengo entendido es un profesional de muy buenas calificaciones profesionales, lo ha nombrado asesor del despacho ministerial firmada por el señor Cornejo. Y eso es el hecho objetivo. Ya, pero eso en este contexto... yo a través de Nicolás y con todos los oyentes de testigos, esto simplemente es cuestión de revisar la entrevista que dio el señor Medina a Milagros Leiva. En esa entrevista el señor Medina afirma: el señor Osvaldo Plasencia nunca trabajó en Palacio de Gobierno y el presidente no lo conoce. Se refiere al presidente Alan García. Y en esa misma entrevista queda, digamos, la segunda parte, dice, más bien el señor Plasencia ha trabajado con el señor Cornejo, y que sea el señor Cornejo el que tendrá que explicar. Eso dice la entrevista en resumen. Sin embargo, como ha quedado demostrado por otros colegas periodistas, el propio presidente Alan García, en la comisión Lavallato, cuando le preguntan por el señor Plasencia, afirma, y está citado, que ha sido asesor. Entonces yo no entiendo cómo puede decirse una cosa que no corresponde a la realidad y luego tranquilamente decir, bueno, no tengo ningún problema. Exitosa. Enrique, lo que te quiero decir es lo siguiente, y vuelvan a escuchar, lo que yo he dicho es, el señor no ha sido asesor, no hay resolución suprema firmada por el presidente García. Las tres únicas resoluciones supremas firmadas por el presidente García, nombrando a sus asesores, son la señora Pinilla, el señor Carranza y el señor Salazar. Eso es el hecho objetivo. Yo no he dicho que el señor, no sé dónde ha trabajado, yo lo que referí es, no ha sido asesor del presidente García. En Palacio trabajan más de 500 personas, de modo que no veo ninguna discrepancia tampoco contigo. Yo le recomiendo al señor Medina, por intermedio de Nicolás, que revise sus propias declaraciones y sobre todo que revise lo señalado por un periodista de Exitosa, que llegó justamente a sacar la declaración del presidente García en la comisión Lavallato, y citándola, el presidente García reconoce, porque es cierto, Osvaldo Plasencia es un profesional que ha trabajado en Palacio, no sé por qué lo niegan. Y bueno, simplemente doy constancia de que hay una contradicción ahí. Una cosa es ser asesor del presidente García y una cosa diferente es trabajar en Palacio. En Palacio trabajan más de 500 personas, tengo entendido. Hay que cuidado.
No hay que... Claro, pero Wilber, lo que resulta relevante en este caso no es cuál era el cargo que tenía, sino si trabajó en Palacio de Gobierno o no y qué función práctica cumplía. Entonces, el mismo Plasencia esta mañana acá en Exitosa ha dicho, yo trabajo en Palacio de Gobierno. Es decir, ahora nadie lo quiere conocer en Plasencia, ¿no? No, Nicolás, hay que el contexto. Él dice ha trabajado, perfecto, estará en el organigrama donde trabajó bajo orden de quién, cuál fue su condición. Yo puedo trabajar en Palacio con el respeto que tienen los porteros, el jefe de seguridad, la señora de MS Parte, las secretarias, cada uno tiene una función. Él no ha sido asesor. Ese es el tema concreto que yo he sostenido. ¿Qué dice Enrique? No veo. Enrique lo que pedía era una satisfacción, decía que era una insinuación un poco malévola de su parte, Wilber. También pregúntele a Cornejo, ¿no? Yo a través tuyo de Nicolás, asumo para el doctor Cornejo, yo no quiero discrepar con él, yo tengo los mejores conceptos de él, a mí nadie me utiliza, porque él sí ha dicho eso, que a mí me están utilizando para distraer. ¿Qué defiende el presidente García? Es mi cliente, como tengo muchos otros clientes. Yo no soy ni militante aprista, no tengo carnet de aprista, no hago vía partidaria aprista. Al señor Cornejo le consta eso, de modo que yo no tengo ningún interés en que él sea secretario, que no sea secretario, que lo elijan a él, que elijan a otro. No tengo, ni me inmiscuyo en esos temas partidarios que yo respeto, porque yo no formo parte de la corporación aprista, ni orgánica, ni como simpatizante. De modo que eso está bien alejado de la verdad. Yo lo que me limito es hacer mi trabajo de defensa del presidente Alan García como un cliente, como tengo muchos otros personajes. Bueno, ciertamente no hay dos personas no tengo un cliente que 2 veces ha sido presidente, ¿no? Esa es la diferencia. Una pregunta final sobre el tema Alan García. Es altamente probable que el expresidente Alan García sea citado tanto por la justicia brasileña como por la justicia norteamericana. ¿Ustedes han tenido alguna noticia al respecto? Ninguna, y si se va a recibir, el presidente García Nicolás, aprovecho para decirte una vez más, lo ha hecho, ya colaboró, seguirá colaborando con el Congreso, con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Fíjate, ¿sabes cuántas veces en los últimos 5 años el presidente García ha recurrido a situaciones congresales, fiscales, del Poder Judicial? 47 veces. Ya lo hizo, lo volverá a hacer, sin ningún problema, sea investigación fiscal, requerimientos nacionales e internacionales. No tiene absoluta responsabilidad en los hechos que están trascendiéndose por la prensa, y él está llama a colaborar, ya ha exigido. Pensemos nombres. Ahí va a haber sorpresas. Y veremos a ver si luego me llama usted también para ver quién se siente más satisfecho con las sorpresas. Muy bien, así será. Muchas gracias a Wilber Medina, abogado de Alan García, por esta comunicación. Yo solamente le recomiendo al señor Medina que tenga mucho cuidado con sus declaraciones, porque ya leí yo perfectamente la sentencia vinculante de la Corte Suprema, que establece claramente cuándo se mancha el honor de una persona. Y lo tengo muy en claro. No voy a permitir que nadie utilice ni por casualidad mi nombre para cualquier objetivo, cualquiera que sea. Y menos en una circunstancia gratuita como ha ocurrido en este caso. Nada más. Muchas gracias a Enrique Cornejo por estar con nosotros. Sí, es candidato a la Secretaría General del Partido Aprista. Y firme candidato, esta vez con mayor fuerza todavía. Porque si intentan bajarme la llanta así, me van a encontrar. Y tengo el apoyo de la gran cantidad de militantes apristas honestos y que quieren renovar el partido. Exitosa. Muchas gracias a Enrique Cornejo por estar acá. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Daniel Urresti, que dice que va a votar por Enrique Cornejo, él, si lo dejan entrar. Ya quiero ver eso, si lo dejan entrar. Regresamos.